al libro de Juan. Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo número 53. Voy a comenzar el mensaje de atrás hacia adelante. Necesito que me agarre el hilo en esto. Juan, capítulo 8, verso 53 dice, se abre con una pregunta y dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Mire lo que dijo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, ¿qué dice? Vamos, quiero que lo lea bien fuerte. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, quiero que diga conmigo, mi Padre es el que me glorifica. Y Él les dice: el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Cómo le llamó Jesús a Dios? ¿Cómo le llamó? Vamos de nuevo, tenga revelación. ¿Cómo le llamó Jesús a Dios? Diga conmigo, Padre. Ellos le llamaban Dios, pero Jesús le llamó Padre. Cuando Jesús le llama Padre, a ellos se les enciende la alarma, porque el vocabulario de Padre en los labios de Jesús no era cosa sencilla, era cosa desagradable para ellos. Y Él dice: pero vosotros no le conocéis, dijo Jesús, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Mire cómo le dijo Jesús: y yo sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Pregunto yo aquí: ¿cuál es la evidencia de alguien que conoce a Dios como Padre? Que guarda su palabra. Verso 58 dice, 56, perdón. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo. Esto es muy controversial. Antes que Abraham fuese, yo soy. Se les metió el diablo a esos judíos religiosos y ortodoxos, y tomaron entonces piedra para arrojársela. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, diga conmigo, se fue. Todo esto sucedió porque Jesús dijo que Él era primero que Abraham. Ellos no entendían. Diga conmigo, no entendían. Abra su boca y diga: estaban ciegos. Diga: espiritualmente no entendían. Ellos usaron su lógica, ellos usaron su razón. Ellos dijeron: si tú tienes 30, 31 años, 32 años, tú todavía no llegas a 50. ¿Cómo es que tú eres antes que vuestro padre Abraham? ¿Cómo es eso que tú lo conoces a él antes que nosotros? Y él dice: no, Abraham me vio. Abraham vio mi día, y no solamente lo vio, sino que se gozó. Y agarraron las piedras. Porque el que no entiende la revelación que tú portas te va a caer a piedra. Porque hay gente que no sabe, hay gente que no entiende por la ceguera que tiene. Entonces yo voy a dejar el capítulo 8 y voy a abrir el capítulo número 9, porque el capítulo 8 es la misma travesía que Jesús lleva. Ojo aquí lo que voy a decir. Jesús termina de hablar con estos religiosos. Jesús sale, se va porque lo iban a apedrear, y de camino pasó lo que vamos a leer ahora.
Ahora vamos todos a Juan capítulo 9, verso 1. Jesús sale y en el verso 1 del capítulo 9 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego. Vamos, abra su boca y diga: de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciéndole: Rabí. ¿Por qué los discípulos le preguntan o le dicen Rabí? Porque él había dado una clase magistral hacía minutos atrás. Hacía horas atrás quizás había dado una clase magistral. Y la palabra Rabí es el término más alto que puede tener un maestro en todo Israel. Entonces le dicen maestro, le dicen Rabí. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Qué tremenda pregunta, ¿verdad? Hacen los discípulos. Los discípulos son tremendos. Respondió Jesús. Diga conmigo, no. Diga conmigo, no. Diga no. No, pero eso está muy aguado. Diga no. Es que pecó ni sus padres, sino, déjele caer la mano en el hombro el que está a su lado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es como decir hoy, abrir un paréntesis, que a ese ciego Dios lo reservó desde la eternidad para Dios mostrar su gloria. Dios dijo: voy a mostrar mi gloria, pero voy a reservar a alguien para esa gloria. Me es necesario, dijo Jesús, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y después que hizo lodo, lo untó en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Cómo regresó? ¿Cómo regresó? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: ya va. Y él decía, vamos al capítulo 8, brother, porque no me están entendiendo aquí ustedes. Versículo 58. Capítulo 8, verso 58 dice: y Jesús le dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora vamos al verso que acabamos de leer ahora. El ciego dice en el versículo número 9, decían: este se parece que no es. Y él mismo dijo, ya conmigo, algo se le pegó de Jesús. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Explícanos, dinos, échanos el cuento. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos. Note bien los detalles que él da. Él dice: hizo lodo y me untó en los ojos, pero él no dijo con qué hizo lodo. Esto es demasiado puntual. Él dijo: él hizo lodo, pero no dijo cuál fue la sustancia líquida con la que hizo el lodo. Y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él les dijo: I don't know. No sé. Ya conmigo, no sé.
Quiero hablar hoy bajo el tema problemas, propósitos y milagro. Voy a volverlo a repetir: problemas, propósitos y milagro. Quisiera iniciar este mensaje a manera de introducción y decir que a nivel mundial hoy, en todos los estratos sociales, gubernamentales, en el ente espiritual, existe una ceguera espiritual. Diga conmigo: ceguera espiritual. Esta ceguera espiritual ha afectado las escuelas, ha afectado las universidades, ha afectado los trabajos, las empresas. También ha afectado el área empresarial, la salud, la política, pero también ha afectado la iglesia del Señor. Así que hablar de ceguera es hablar de algo que cubre, que hace que algo no se pueda apreciar como debería apreciarse. Hoy en día la sociedad está en una profunda ceguera espiritual. Y cuando uno está ciego espiritualmente, uno no ve, uno no discierne. Se le es fácil caer en cualquier hueco. Cuando uno está ciego, uno dice que lo amargo es dulce. Uno dice que lo bueno, que lo malo es bueno. Cuando uno está ciego, uno le llama luz a lo que es tiniebla. Cuando uno está en ceguera espiritual, uno le llama a lo negro, le llama blanco. Y todo esto es producto de cuando usted escucha a una persona hablar cosas como estas, incongruencias, cosas incoherentes. Usted debe entender que todo esto es producto de la ceguera espiritual. Y una de las cosas que yo quiero resaltar y que quiero que todos hoy podamos apreciar con esta palabra es que usted antes de nacer, usted antes de llegar a esta bendita tierra, usted venía ciego ya espiritualmente. Voy a volverlo a repetir. Es un principio bíblico. Usted ya venía ciego antes de ver la luz. Antes de usted salir del vientre de su madre, espiritualmente ya usted venía ciego. Pastor, ¿y cómo así que yo venía ciego? Desde la caída del primer hombre llamado Adán, todos quedamos ciegos espiritualmente. Por eso el plan de Jesús, cuando vino a esta tierra, siempre fue, siempre ha sido y siempre seguirá siendo que los seres humanos recobren la visión. Ese es el plan de Jesús, porque hay algo peor que la muerte. Pregúnteme, pastor, ¿qué es eso peor que la muerte? No se lo voy a decir porque usted no lo quiere saber. Están como asustados ustedes. Tranquilo que se te van a caer las escamas ahorita. Hay algo peor que la muerte. Bueno, pastor, partir de esta vida sin Cristo, morirme pobre, morirme enfermo, tirado en una cama. No, hay algo peor que la muerte. Y es, escuche bien, nacer con vista y no tener visión. Eso es peor que estar muerto. Usted estar en una iglesia como esta, escuchando un mensaje como este, y con esa actitud fría y apática que usted tiene hacia la presencia del Espíritu Santo, eso dice mucho de usted y de la ceguera que usted tiene que dejar caer de sus ojos y de los ojos de la revelación que no dejan que Dios hable, ilumine las cosas negras, oscuras y ocultas que están dentro de ti. Yo sé que cuesta en un mensaje como este decir amén, pero la mayoría de problemas que tú tienes son generados por la ceguera en la que tú te encuentras. Y el problema del ser humano siempre ha sido que el ser humano siempre refuta todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice, tratando de razonar y tratando de buscar una profunda teología que le dé base o le dé argumento a lo que esté viviendo, sacando a Dios de la ecuación. O sea, eso no tiene nada Dios que ver ahí. Ese es porque esto, mentira, eso es ceguera. Cuando hay ceguera, ¿lo digo o no lo digo? Vamos a entender un poco cuando hay ceguera. Muchos así como yo,
Mire esto, mucha gente así como yo, nacimos en un hogar ciego espiritualmente. Digo ciego porque en casa los ojos de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos estaban cerrados espiritualmente. ¿Por qué cerrados, pastor? Porque en mi casa nadie servía a Dios. Nosotros creíamos en cualquier cosa menos en Dios. Creíamos en los santos, creíamos en las estatuas, creíamos en los rezos, creíamos en los baños de agua, creíamos en las posturas, creíamos en todo lo que usted se le puede imaginar, pero no creíamos en Dios. Entonces, cuando usted no cree en el Dios real y en su casa nadie sirve a Dios, sus generaciones son generaciones incrédulas, defectuosas y maldicientes a causa de la ceguera que hay en tu casa. Por eso usted tiene que agradecer hoy que usted conoció al Señor. Usted tiene que tener hoy un gesto de agradecimiento, aunque venga cansado, aunque no le hayan pasado cosas buenas hoy. Usted tiene que tener un gesto de agradecimiento. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que usted haya conocido a Dios implica que sus generaciones no van a tener ceguera, no van a ser generaciones desastrosas, no van a ser generaciones maldicientes, no van a ser generaciones incrédulas. Vas a tener una generación en tu casa que cuando tú no tengas fe, ellos van a tener la fe que tú no tienes. ¿Y de dónde nació eso? De alguien que un día decidió entregar su vida al Señor. Quizás muchos de los que están aquí no conocieron al Señor de la mejor manera. Quizás lo conociste de manera desagradable. Pero de algo sí estoy seguro: que en tu casa nunca va a faltar el temor de Dios. Porque después que tú conoces a Dios, tú nunca más vuelves a ser el mismo. A ti se te caen, cuando tú vienes a Cristo, a ti se te caen las escamas. Tú comienzas a ver ahora todo el panorama distinto, diferente. Tú comienzas a ver la vida, la comienzas a apreciar de otra manera. Tú comienzas a decir: oye, esto que está pasando por esto. Esto que está pasando por esto. El problema es que hay gente que, como no se le han caído las escamas, no entienden por qué tienen problemas como los que tienen hoy. Y cuando tú tienes problemas y tienes escamas y estás hoy aquí, tú le vas a echar la culpa al pastor, a la iglesia, al líder, a todo lo que tiene que ver con estas cuatro paredes. Eso pasa porque tienes ceguera. Pero cuando a ti se te cae la ceguera, tú dices: este problema tiene un propósito, y detrás de ese propósito hay un milagro. No, usted no me está entendiendo. Usted comienza a mirar distinto. Usted comienza a apreciar. Ahora, ¿qué dice Proverbios 29:18? Vamos todos a Proverbios 29:18. Vamos a ver qué dice Proverbios 29:18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra sin profecía allí es la misma palabra sin visión. Sin visión el pueblo se desenfrena. La tragedia de los pueblos, de las ciudades y de los países es la ceguera espiritual. La tragedia de las iglesias, de los ministerios, de los llamados, de los hombres, de las mujeres de Dios, es la ceguera. Cuando tú estás, ojo aquí, cuando tú estás sin visión, tú hoy estás aquí, pero 3 días después estás en otro lugar. Cuando tú estás sin visión, tú corres sin dirección. Cuando tú no tienes visión, tú caminas sin propósito. Eres inestable en todo lo que haces cuando no tienes visión. Cuando tú no tienes visión, nunca logras nada concreto. Por eso, muchachitas que están aquí, chicos que están aquí, no te metas a vivir con alguien que no tiene visión de futuro. No te metas, no te enredes con gente que no tiene visión.
Sabes que hay gente que me mira a través de las plataformas digitales ahorita en este momento. Gente que salió del país y salieron con una visión, pero cuando llegaron al territorio donde tenían la visión, el territorio les nubló la visión. Entonces ahora, después de 2, 3, 4 años, no han logrado alcanzar nada. Dicen, pastor, lo que pasa es que se están llevando la gente si están en Estados Unidos. La recesión está que cae si sale el presidente de Argentina. Están pasando unas cosas, pastor, en Sudamérica, que si usted supiera, lo que pasa es que usted está allá. Mentira. Todo esto indica que esa persona perdió el norte, perdió la visión. Y cuando usted pierde la visión, usted se ahoga. Ay, Dios mío. Dígale al que está a su lado, cuando tú pierdes la visión, tú te ahogas. Te ahogas en tu razonamiento, te ahogas en tu lógica, te ahogas en lo humano, te ahogas en el mar de imposibilidades que te rodea. Porque cuando una persona pierde la visión, termina ahogada, llena de todo menos de Dios. Ay, pastor, ¿y dónde está eso? ¿Dónde está eso, pastor? El Señor va con sus discípulos, manda a sus discípulos y luego se le levanta la tormenta grande. Usted ya conoce la historia y el Señor se le aparece a medianoche. Eran como las 3 de la mañana, 4 de la mañana. La tiniebla estaba muy oscura, es el momento de mayor oscuridad de la noche. Y el Señor se aparece. Pedro dice, es un fantasma. Los dos se lo miran y le dicen, no, Pedro, es Jesús. Y cuando Jesús se viene acercando, él le dice a Jesús, Jesús, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, ven. Y Pedro se bajó así como está usted ahí. Pedro se bajó mirando al maestro fijamente cara a cara. Era la visión de Jesús frente a la visión de Pedro. Y Pedro iba caminando sobre las aguas, y el agua que era o que es líquida ahora se volvió elástica o se volvió sólida, no sé, pero algo pasó. Lo único que sé es que Pedro no se hundió, pero en el momento, voy a especular, en el momento que Pedro quitó su mirada de Jesús, se comenzó a hundir. Porque cuando tú quitas la mirada de Jesús, cuando tú pierdes la visión de Jesús, usted comienza a hundirse. Yo no sé dónde tenía el agua Pedro, si era en los tobillos o en las rodillas. Yo lo único que sé es que mientras él miraba a Jesús, él no se hundía. Mientras él miraba a Jesús, su empresa prosperaba. Mientras él miraba a Jesús, su matrimonio estaba sobre la roca, su ministerio estaba firme. Pero cuando él quitó la mirada de Jesús y pierde la visión, comenzó a ahogarse. Pregunto yo esta noche, una buena pregunta: ¿por qué te estás ahogando? Porque el título se llama Problemas, Propósitos y Milagro. Estoy en el problema. ¿Qué te ahoga hoy? Porque eso que te está ahogando es porque algo pasó. Quitaste la mirada de Jesús en esa área y ahí está pasando algo. ¿Usted me deja que siga o lo dejo hasta ahí? Ahora, todo el que está aquí vino esta noche, y los que nos miran por las redes, yo quiero hoy darle una palabra de parte de Dios. Y es que la palabra que le quiero dar es que no me importa, ni tampoco quiero saber por qué usted dejó de mirar a Jesús y perdió la visión. La palabra para usted hoy es esta: todo el que vino y el que nos está viendo, el Señor hoy va a hacer que recobres la visión. El Señor hoy te dice, vas a volver a ver, te vas a volver a levantar y vas a volver a mirar como antes. Yo sé que esto no es para todo el mundo, pero este es para alguien que dice, pastor, reconozco, quité la mirada del Señor y comencé a hundirme. Las cosas comenzaron a bajar, comenzó todo a drenar, pastor. Y eso pasa cuando usted pierde la visión. De hecho, todos los problemas tuyos, piensa en esto, son por falta de visión.
¿Por qué tu negocio no crece? Por falta de visión. ¿Por qué tu vida no crece? Por falta de visión. Cuando tú eres un hombre visionario y tú sabes que hay un estancamiento, tú sabes que es ajustes que tienes que hacer en la visión de lo que estás haciendo. De hecho, todo el que se casa con una visión. Todo el que abre un negocio lo abre con una visión. El problema es que no todos mantienen la visión. Porque para mantener la visión hay que tener guáramos. Porque cuando llega el problema y usted está ciego, usted aborta la misión. Porque misión y visión van de la mano. Fíjate, hablar de Abraham. ¿Por qué traerlo al contexto, pastor? Porque Abraham fue un hombre que también perdió la visión. Dios le dijo a Abraham: Abraham, te voy a dar un hijo, será tu heredero, será el que las generaciones siguientes saldrán de él. Es más, sobre él reposará la simiente mesiánica. Y él dijo: wow, maravilloso. Se sentó a comer con los ángeles, los varones que vinieron, le sirvió comida, ellos comieron, le profetizaron, le dijeron: sal afuera, mira las estrellas, ¿qué ves? Veo muchas, cuéntala. Son incontables. Entonces cuenta la arena del desierto. No, menos. Le dijo: así será tu descendencia. Esta es la visión, Abraham, que quiero que tengas, que así va a ser tu bendición. Te voy a multiplicar exageradamente, Abraham. Ya tú vas a ver lo que voy a hacer contigo. Pero Abraham se desesperó. Porque cuando tú pierdes la visión, tú te desesperas. Y el desespero te lleva a tomar malas decisiones. Y las malas decisiones que él tomó fue que llamó a la sierva de su casa. Y como su esposa no podía estar con ella, o sí podían estar, pero no le podía dar hijo, entonces lo que pasó fue que la esposa convino y le dijo: no, pero mira, yo te presto a la sierva, y tuvieron un hijo. Y cada vez que Dios habla de sus generaciones y de su simiente, nunca nombra a Ismael, siempre nombra a Isaac, tu único hijo. Dios le dice: ¿por qué? Porque ese Ismael no es el hijo de la visión. Cuando tú pierdes la visión, tú comienzas a crear o a procrear Ismaeles. Ismaeles que no te piden recibir lo que Dios te quiere entregar. ¿Sabías tú que Ismael es el tipo de persona que asiste a una iglesia que todo lo refuta y que para todo le mete razón y que siempre está lleno de duda? Esos son los eternos Ismaeles del ministerio. Gente sin visión. Por eso es muy importante que usted que está aquí, que nos visita por primera vez, usted se reincorpore o se incorpore a la visión de la casa, porque lo que a usted lo va a mantener vivo, estable, fijo y firme en este camino es que usted camine con una visión. ¿Usted se imagina a Cristo sin visión? Después de un milagro, después de una tremenda palabra como esta, todos se quedaron boca abiertas. Le dijo: mentirosos, hijos del diablo, en la cara. Usted tiene que leer todo el capítulo 8. Y salen los tipos con piedra. Si Cristo no tiene visión, pregúnteme: pastor, ¿qué fue ese hecho? Agarra otra piedra. Dile al que está a tu lado: suelta las piedras, recobra la visión. El verso 6 del capítulo 9, quiero que lo proyectes ahí en pantalla. El verso 6 es muy raro, es muy extraño. Del capítulo 9. Porque dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Bien raro este verso, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre hacer un milagro así?
hacer lodo con su propia saliva. Yo no sé si usted sabe, pero la saliva, después de algunos minutos, huele mal. ¿Cuántos certifican eso? Tiene un olor desagradable por las bacterias que tienen. Cuando es expuesta al oxígeno, comienza a descomponerse ese montón de bacterias y toma un mal olor. Y Jesús agarró ¿no era más fácil agarrar agua? Porque ellos llevaban, ¿no era más fácil agarrar vino? No sé si me entienden. Era como más fácil hacerlo de otra manera. ¿Por qué Jesús agarra saliva? Y dice que luego agarró saliva, untó en sus ojos y para rematar no veía de una vez. Tipo todavía estaba ciego. Imagínate, lleno de saliva, lleno de lodo y todavía ciego, y ya habían pasado 30 segundos y estaba muy cerca la saliva de su nariz. Ayúdame. Yo me imagino ese ciego. Fuera, perro. Fuera, perro. Porque no veía. Quizás así decían, alguno de los discípulos, algo pasó aquí. Seguro sería Judas, porque Judas es el que se tira los de traición. Y Jesús le dice, después que le unta el lodo en los ojos, le dice: ahora quiero que vayas a lavarte en el estanque de Siloé. Diga, wow. La palabra Siloé significa lugar de paz y lugar de tranquilidad. Siloé estaba en una cueva. Era un estanque que estaba en una cueva en Jerusalén, porque se abría un brazo del Éufrates y pasaba por allí y llenaba aquel pequeño estanque. Ahora, el estanque no estaba tan cerca como decir de acá a la esquina. El estanque estaba de extremo a extremo de la ciudad. Es decir, que este hombre tenía que caminar bastante. Este hombre iba a oler ese lodo bastante. Fue algo demasiado raro, demasiado remoto y raro, pero me llama la atención porque Jesús le gusta hacer cosas raras con gente que le creen. Dile al que está a tu lado: has nacido para la obra de Dios, y para que la obra de Dios se manifieste en tu vida. Cuando usted entienda esta palabra, usted se va a dar cuenta que hay cosas que están pasando ahorita, problemas que están sucediendo ahorita en tu vida, que no son para muerte, que son para la obra de Dios, que es para que otros digan, que es para que los vecinos digan: se parece, yo creo que es. No, lo vimos ciego, pero raro, porque llevaba como barro en los ojos. ¿Será ese o no será ese? Y él dijo: yo soy. ¿De quién testificó él? Del yo soy. Hay cosas que tú estás viviendo ahorita que debes entregárselas a Dios. ¿Sabes por qué debes entregárselas a Dios? Porque antes desde la fundación del mundo, desde que todo esto existiera, antes de todo eso, ya Dios había dicho que tú ibas a pasar por ahí. Dios había predestinado que tú conocieras al Señor en esa situación como lo estás conociendo. Ya Dios había escrito eso. Lo que tú estás viviendo, Dios lo escribió. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿pero quién pecó más, él o el papá, para que haya nacido ciego? Y el Señor le dijo: no, esto es para la obra de Dios. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste.
¿Sabe por qué es el problema que tienes ahorita? Para que la gloria de Dios se manifieste. Tú nunca vas a ser un creyente firme, un creyente fiel, un creyente que ame a Dios si Dios no te resuelve tus problemas. Tus problemas antes de venir ya están resueltos, porque son para la gloria y la honra del Señor. Alguien debe decir amén a eso. El tipo tenía un problema. El problema es que era ciego. Pero Jesús tenía un propósito. Y Jesús dijo, el problema lo voy a llevar al propósito. Por eso al problema lo manda al estanque de Siloé. Y el estanque de Siloé significa paz y tranquilidad. Dile al que está a tu lado, ten paz y ten tranquilidad. ¿Qué dice Salmo 46:10? Esto no está en el mensaje, está en mi espíritu ahorita. Dile, pon la mano en el hombro al que está a tu lado y declárale este salmo. Salmo 46:10. Dile. Está quieto. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en tu problema. Enaltecido seré en tu problema. Haga un ejercicio conmigo. Inhale, exhale. Vamos de nuevo. Inhale, exhale. Diga paz de Dios. Diga el shalom de Dios. Lo mandó al lugar de la tranquilidad. Ahora imagínese ese tipo ciego, lleno de lodo. ¿Tú sabes cuántas cosas le pudieron pasar por la cabeza a él? Diciendo, ahora vengo yo para que me ore. Me llena la cara de una cosa rara y extraña ahí que no sé qué es porque no la veo. Lo único que sí sé es que huele mal. Ahorita salen 2, 3 religiosas ahí. La saliva de Jesús no olía mal. Era 100% hombre. Y tú te imaginas lo que podía pasar por su mente diciendo, ay, sí, ¿y si no me sano? Porque mejor no lo hizo con agua, vale. Mira lo que decía su razón, pero lo fuese hecho con agua. Pero el Espíritu le decía, porque ni todas las aguas de los mares y de los océanos es más poderosa que ese lodo con saliva que se te untó. Cuando usted está ciego en áreas de su vida, hay cosas que usted no entiende, que usted las razona. Y en ese momento es donde Jesús llega a escupir en tu tierra. Cuando tú estás ciego, hay áreas en tu vida donde tú no ves la luz, tú no ves claridad, están pasando cosas raras. En ese momento, así como hoy, Dios se aparece y escupe en tu tierra. Es más, dile al que está a tu lado, Jesús quiere escupir en tu tierra. Pasa que hay gente que no entiende que cuando Jesús escupe en la tierra produce milagros extraordinarios. Ahora, Jesús tiene que escupir para que tú puedas ver. Si Jesús no escupe, tú no puedes ver. Mucha gente cree que está viendo, que está bien, pero están en cegueras espirituales. Y Jesús hoy quiere escupirles, porque Jesús sabe que no están viendo bien. Tú los escuchas hablar y tú escuchas sus argumentos, tú escuchas sus opiniones, tú escuchas todo lo que ellos creen. Ellos vienen a la iglesia, están conectados por el live, pero la gente así cree que están viendo. Yo creo que a todos los que estamos aquí, Dios nos tiene que abrir los ojos de la revelación y del entendimiento. Porque hay gente que no tiene visión. Hay gente que tiene ojos y ve, pero no tiene visión.
Porque la visión no está contenida en los ojos, está contenida en el corazón. Hay gente que ve con los ojos físicos, pero no ve con los ojos del entendimiento y con los ojos de la revelación. Hay gente que por no tener visión, las cuencas de sus ojos están llenas de ceguera. Y yo lo que trato de decir con todo esto es que hay gente que tiene un evangelio de información, pero no de revelación. Gente que sabe mucho, pero no tiene revelación. Y este evangelio se vive es por revelación. A mí no me sorprende cuánta Biblia tú sabes. A mí no me sorprende a cuántos encuentros tú has ido. No me interesa si te ungió la Madre Teresa de Calcuta. No me interesa cuántos doctorados, cuántos magíster, cuántos, ayúdenme, PHWXYZ tú tienes. Si te graduaste en la universidad de la ciudad o en la universidad del país, o vienes egresado de Harvard, a nadie le interesa eso si tú tienes un evangelio lleno de información. Pastor, ¿y qué es un evangelio lleno de información? El que tenían los vecinos, el que tenían los judíos, el que tenían los incrédulos. Ellos sabían de todo, pero no tenían la revelación que el que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios. Ellos decían, este es un profeta más, este parece que llegó en una paloma, lo mandó cualquier cigüeña, este no es el que nosotros estamos esperando, porque no la pinta, no se viste, no parece, no es. Y hay gente así que tiene evangelio de información y no de revelación. Saben tanta Biblia saben, que no se la aplican a ellos mismos. Y tú los miras con una cara de ángel, hermano. Dile al que está a tu lado, a nadie le puedes mentir. Mira, déjame concluir diciéndote que este es el único milagro que no sucedió dos veces. Jesús sanó a Bartimeo, pero Bartimeo recobró la vista. El prefijo paradójico re es que antes lo tenía o antes ya había sido hecho. Bartimeo recobra la vista, a este le dan la vista. Y es el único en la Biblia que aparece recibiendo un milagro con saliva y lodo. Y es el único ciego de nacimiento que nosotros podemos apreciar aquí. Y yo me di a la tarea de averiguar por qué es que Jesús se enfoca tanto en querer sanar a este ciego con saliva. ¿Por qué lo hizo horas después que dijo que ellos conocían a Dios como Dios, pero él lo conocía como Padre porque lo había visto? Y que él era antes que Abraham. Jesús viene siendo perseguido porque soltó una revelación que ellos no entendieron. Porque ellos tenían todo armado. Ellos decían, esta es la información que nosotros tenemos. ¿De dónde tú sacas eso? Y Jesús dijo, bueno, de acuerdo a la información que ustedes tienen, me les voy a meter en la tierra de ustedes y les voy a dar una revelación que ustedes no tienen. Y yo les voy a enseñar, dijo Jesús, ¿por qué que yo uso saliva? De acuerdo a unos libros judíos, de manuscritos judíos antiguos llamado Talmud, el Talmud decía que había una forma de saber si alguien era el primogénito, si era el que había nacido primero en la casa. Según el Talmud, había que traer un enfermo, ponerlo delante de toda la familia y delante de todos los vecinos aledaños a la casa.
Y ese herido que venía, había que escupir en la herida de esa persona. Se supone que es el primogénito, no tiene nada que demostrar, pero según el Talmud, él tenía que agarrar saliva y untarle donde estaba la herida de la persona que habían traído, que dicho sea de paso, no podía conocerla. Y todos los ojos de ellos estaban así. Pélenme los ojos, por favor. Todos estaban así. Y él tomaba la saliva y la ponía sobre los enfermos, de acuerdo al escrito del Talmud. Y cuando se ponía la saliva del primogénito sobre el enfermo automáticamente, haga así, diga conmigo, inmediatamente la llaga se sanaba. Ahora sí sabe por qué Jesús usó saliva. Para mostrarle a todos los religiosos, dentro de la información del Talmud que ellos tenían, la revelación que lo que él había dicho hacía horas atrás, que ese era su padre, era porque él era su primogénito. No, usted no me entendió eso, papá. Uno que quedaron aquí que no entendí, la saliva, el primogénito. Jesús le dice: les voy a dar a entender a todos que me trataron de apedrear hace horas atrás, porque les dije que yo tengo el mismo ADN del que creó Abraham. Por revelaciones como esta es que usted está en un ministerio que dice Ciudad Avivamiento, un ADN diferente. Jesús le dijo: el ADN que yo porto no es un ADN lleno de información, sino de revelación. Pero como ustedes tienen mucha información, yo me les voy a meter en el terreno de ustedes y les voy a vaciar una revelación. Cuando Jesús sana a este tipo ciego de nacimiento, los vecinos se comenzaron a preguntar. Los vecinos decían: ¿cómo que es verdad lo que dice el Talmud? Porque él dijo hacía horas atrás que él era el Hijo de Dios. Y fíjate, nos los demostró a todos, sanando al ciego que nació ciego de nacimiento, dicho sea de paso. Es más, ni siquiera le untó saliva en una llaga, sino en los ojos que nunca se habían abierto. Y todos se quedaron mirándose uno con el otro y decían: wow, este es el primogénito Hijo de Dios. Por eso cuando Jesús te echa saliva, cuando Jesús escupe tu tierra, no lo hace de manera déspota o desagradable, lo hace para poner todo lo de Él en ti. Él sabe que todo lo que tú necesitas lo tiene Él. Todo lo que tú necesitas lo tiene Jesús. Ahora, quiero concluir diciendo que cuando Jesús escupe sobre tu vida, vas a tener que hacer una cosa clave para poder recibir el milagro. ¿Cuántos quieren recibir un milagro? Vas a tener que aprender a obedecer sin límites. En este punto ya el ciego ha clamado a Jesús, ya Jesús ha hecho el lodo, ya Jesús le ha untado la saliva con el lodo en los ojos. Pero es en este punto donde él tiene que cruzar toda la ciudad para llegar al estanque y lavarse. Y este acto de cruzar toda la ciudad era un acto de obediencia. Dígale al que está a su lado: tú no naciste siendo obediente. La obediencia se aprende en medio del proceso. Eso usted tiene que aprender. Obediencia en medio de su proceso. Él dijo: ¿de qué más da? Toda mi vida he estado ciego y yo lo que escucho es que el tipo hace milagro. La mayor fe que tú le puedes poner a un milagro es cuando ya tú no tienes recursos. Porque a Dios le gusta obrar es cuando a ti se te acaban los recursos.
Cuando ya tú perdiste la esperanza. Cuando ya tú dices, no, aquí esto se lo llevó el que lo trajo. Ya aquí no hay más nada que hacer. Cuando Dios ve que ahorita que estamos despidiendo el mes de octubre, entrando al mes de noviembre y estamos a 60 días de culminar este bendito año, y Dios sabe que no hay posibilidades, que se te acabaron las esperanzas, que tú, las fuerzas remotas invisibles que tenías se te acabaron. Dios dice, ahora me toca a mí echarte saliva. El problema es que suena como asqueroso eso, ¿verdad? Que Jesús te eche saliva. Jesús quiere echarle saliva a tu vida. No solamente a tus ojos. Quiere echarle saliva a tu economía. Quiere hacer lodo y volvértelos a crear de nuevo. Jesús quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Dile al que está a tu lado, pero necesitamos obediencia. Dígale obediencia. Obediencia a ciegas. Caminar sirviéndole a Dios a ciegas. Si hoy no vistes nada, tú dices, mañana yo lo voy a ver. Si no sucedió nada en los 3 primeros pasos, no importa, yo voy a seguir caminando. Yo no sé cuántos pasos este hombre dio para llegar al estanque de Siloé, pero cada paso que daba lo acercaba a su milagro. Cada paso que tú das, por más pequeño que sea, te está acercando al lugar de tu paz, al lugar de tu tranquilidad. Te está acercando al lugar. Y los mismos que lo vieron pasar, cuando lo vieron venir, dijeron, pero no es este. Hoy nadie se quiere tomar foto contigo, porque tú ahorita vas al estanque. Y cuando tú vas al estanque nadie te mira. Cuando tú vas al estanque nadie te llama. Cuando tú vas al estanque los amigos desaparecen. Cuando vas al estanque la gente te dice, ay Dios, ese después que se metió a evangélico, lo perdimos. Porque cuando tú vas al estanque, vas con el problema, pero vas con un propósito que va a solucionar ese problema. Y eso no lo sabe el vecino que está murmurando de ti. Hoy nadie se toma foto contigo. Hoy nadie se ríe contigo. Hoy nadie te manda un buenos días, un qué bueno predicaste. Nadie te manda y te dice, wow, me siento orgulloso en lo que te has convertido. Nadie. Pero después que te vean venir con el milagro, que vean que recobraste la vista, que Dios te ha bendecido, la gente va a comenzar a preguntar, ¿será que nos podemos tomar una foto? Si en ese tiempo existieran teléfonos, los vecinos se fuesen tomando fotos diciendo, aquí estoy. El único hombre al que Jesús habló con saliva, el único que describe la Biblia, que era ciego de nacimiento, que caché, gracias Padre por esta enorme honra que me das. Pero como hoy estás en olla, dijera el dominicano, como hoy no tienes aceite, nadie se toma una foto contigo. Pon tus manos así y recíbeme esto y te vas a poner de pie ahorita. Hoy nadie te quiere mirar, hoy nadie te quiere ver, pero yo profetizo en el nombre de Jesús que ese problema se va a convertir en tu mayor testimonio antes que finalice este año. Alguien diga amén. Se va a convertir en un testimonio. Diga conmigo, en un testimonio. Ponme el verso 13, hijo, que quiero despedir esto leyendo. Capítulo 9, verso 13 dice, vamos, dale rápido. Lea conmigo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de paso, de reposo. Este Jesús es atrevido. Y era día, vamos, diga, era día. En los días de reposo no se podía ni siquiera sacar al buey a comer, ni a trillar, ni a nada. No se podían soltar los burros. Usted tenía que estar en la casa adorando al Señor, orando, buscando el rostro de Dios. Usted no podía sanar a nadie. Y Jesús lo sana el día de reposo. Pastor, hoy el día de reposo, ¿qué significa? Dios le da el milagro a Ciudad Avivamiento
en medio de la peor crisis que el país puede estar viviendo. Que cuando dicen no, eso no se puede, Dios dice, el día de reposo lo voy a hacer. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego. ¿Qué le dijeron? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo. ¿Por qué le dijo que era un profeta? Porque los profetas son los que traen las visiones. El que me sanó es un profeta, porque los profetas son los que traen las visiones. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Esto lo llevaron a otro extremo. Dijeron: no, ya tú no, vete bien. Mira para allá, ve. No, tú no eres Yangel. Tú eres un impostor. Tú no eras ciego. Y que había recibido la vista. Escúcheme. Aquí viene la confirmación. Hasta que llegaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: esta gente sí tenía fe, ¿verdad? ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Es mayor de edad. Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tienen? Pregúntenle. Terminó la historia. No terminó la historia. Verso 24. Usted no lee en Biblia, yo le estoy leyendo la Biblia. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé. De aquí fue donde se agarró Sócrates para decir: solo sé que nada sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Escúchame, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? Esta gente, Dios mío. Ya hasta me cansó la lectura. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya se los he dicho y no me habéis creído oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre con el pecho bien en alto y les dijo: pues esto
Pues esto que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese. Esa es la gracia de Dios. Él dijo, sí, soy pecador, pero no he perdido una sola cosa. No he perdido el oír al Señor. ¿Cuántos pecadores hay aquí? No, bueno, ¿cuántos pecadores habemos aquí? Lo único que tú no puedes perder en medio de tu condición es dejar de oír al Señor.